Muy bien, siendo las 5 en punto, comenzaremos por favor. El sistema de complemento es muy interesante y lo van a volver a ver cuando lleven inmuno, cuando lleven infecto en cursos superiores, porque da la impresión de que son elementos que pues ni se los puede testar en sangre y no tendrían importancia. Pero no es así. Ustedes van a sí poder solicitar factor de complemento en sangre cuando quieran hacer el diagnóstico de patologías donde exista alguna forma de alteración de inmunidad por la cual el individuo genera infecciones a repetición. Como su nombre lo indica, el sistema del complemento, ¿qué hace? Es complementar, ayudar, coadyuvar. Y no ha sido algo nuevo ni novedoso. Miren, hacia el siglo ya XIX, Buchner y Pfizer lo que hicieron es ver la posibilidad y esta opción de que sí había una actividad lítica, ¿no es cierto?, en el suero de animales. Ellos en todos los estudios que hicieron veían que había otro tipo de actividad diferente a las células, pero que solamente se encontraban en los animales enfermos, infectados, pero no así en los animales sanos. Ya muchos años después, en 1895, Borde descubre que esta situación, esta actividad, dependía de un elemento extra. Este elemento extra lo llamó en una primera instancia alexina, pensando que solamente se trataba de eso. Pero luego se dio cuenta de que no, de que había un segundo elemento mucho más fuerte que trataba de ayudar, de coadyuvar toda esta actividad lítica para deshacerse de la noxa, por el cual recibió el nombre de complemento. Él lo llama complemento. Miren, esta parte de inflamación al súper detalle van a llevar en una de sus clases maravillosas que es fisiopatología. Recuerden que para nosotros los médicos es vital saber fisiología, fisiopatología, farmacología como ejes troncales de todo lo que vamos a hacer en nuestra vida. Y la inflamación es una cascada y una cadena sumamente importante. Y si se dan cuenta, ustedes ya pueden ver acá muchas cosas, ¿no es cierto? Este es el vaso sanguíneo. Aquí tenemos el tejido. Y pues tenemos aquí la inclusión de elementos, en nuestro caso y por lo que nos compete en la materia, bacterias. ¿Y por qué les digo en nuestro caso y por lo que nos compete? Porque se van a dar cuenta que más adelante este sistema del complemento puede ser activado por otro tipo de elementos que no necesariamente son antígenos bacterianos, antígenos microbianos, porque un hongo puede generar esta misma activación, ¿no? Y no es una bacteria. Entonces, un proceso infeccioso, microbiano en general. Si este individuo o este grupo de individuos ingresa al tejido, pues ya de entrada despierta una serie de procesos. Recuerden que el solo hecho de que ustedes tengan un golpe ya genera lo que se llama inflamación, ¿no? Imagínense si ese golpe ha sido secundario después a una caída, esa caída a un raspón, el raspón abrió la piel, a través de la piel ingresaron elementos que en este caso son bacterias. Hay inflamación y se desprende todo lo que es la cascada de inflamación y participa todo al mismo tiempo. Uno en los libros de lectura es bonito, uno ve paso a paso, ¿no? Ingresa, luego llama a uno, luego al otro, parecería que salieran en un orden bien establecido, pero les comento que casi todo ocurre al mismo tiempo, ¿no? Porque es un sistema tan efectivo que al activarse un elemento se empiezan a activar los demás y todos actúan. Miren, de aquí desde el torrente sanguíneo ustedes saben que cuando hay un proceso de inflamación o hay una intrusión de un agente, en este caso microbiano o de un antígeno per se, ¿no es cierto? Ya se produce la quimiotaxis y gracias a la quimiotaxis existe la apertura de la pared de los vasos sanguíneos para que haya la salida, en este caso de los micrófagos, que son los polimorfonucleares, de los macrófagos también, para que vayan a cumplir su objetivo, que va a ser reconocer a esta noxa y de qué se trata, quién es, y algo muy interesante, ¿no? Si han llevado ya la parte de inmunoglobulinas, de acordarse, de ver si su IgG memoria, pues recuerda a este tipo de individuos y puede de una vez sacar anticuerpos y si no los conoce, pues empezar a generarlos
y hasta mientras pues propiciar una serie de eventos que van a producir la defensa in situ local y luego la defensa sistémica de estos. Entonces, si nosotros nos vamos al gráfico, vemos que aquí hay una gran cantidad de células, cada célula especializada en lo suyo. A nosotros nos interesan los linfocitos B, porque es donde se van a producir las inmunoglobulinas, pero también dentro de la inflamación tenemos otro tipo de elementos que son prostaglandinas y leucotrienos que generan aumento de la permeabilidad celular a nivel de ¿dónde? Del capilar vascular, ¿no? Cuando ustedes lleven hipersensibilidad van a ver esta acción de la histamina, de las prostaglandinas, de los leucotrienos, cómo generan esta apertura y generan la salida del líquido del intravascular al extravascular y genera aumento de volumen, lo que es el edema, ¿no? Entonces, ay, se me ha hinchado, me he golpeado y se me ha hinchado, pues está un poco, está inflamado y además está con edema. Entonces, aquí además estamos viendo otro tipo de elementos, ¿no? Las interleucinas. Las interleucinas, el factor de necrosis tumoral alfa, los leucotrienos, como ven ustedes tienen una actividad grande, pero dentro de toda actividad aquí ya estamos empezando a ver un C3, un C5, ¿no? Que es la activación del complemento, que va a servir como ayudante. Pero necesitamos saber qué es el complemento para luego ver qué funciones El complemento es una serie de elementos formados por aproximadamente 30 proteínas séricas que tiene la capacidad de interactuar, ¿no? ¿Con quién quiere interactuar? Con el sistema inmune, con todo nuestro sistema inmune. ¿Puede ser celular o humoral? Sí, pero la parte efectora, la parte final, con la quien va a trabajar mucho más, va a ser la inmunidad humoral, mucho más que la inmunidad celular. Recuerden ustedes que nosotros tenemos nuestro sistema inmune dividido en dos grandes grupos, luego ya sabrán las otras subdivisiones que hay, los dos grandes grupos con nuestra inmunidad humoral y celular, en las cuales unas están netamente supeditadas a lo que son células y humoralmente nosotros nos debemos a los que son las inmunoglobulinas y en este caso otro tipo de elementos como ser el complemento. Aquí ayuda, aquí cumple su función y además en el proceso de inflamación, ¿no? Y la característica fundamental de este complejo, ¿cuál es? Lo que vienen a actuar en cascada. Tiene que habilitarse uno, es como abrir puertas. Ustedes tienen las llaves, abren una puerta, dentro de esa casa encuentran otra llave, otra puerta y otra puerta y otra puerta, porque sin la primera llave no podrían abrir ninguna parte del sistema del complemento. Es una cascada perfecta, ¿sí? Y nos ayuda además, ¿no? Dentro de todo esto, a eliminar los patógenos y las toxinas. Entonces, este sistema del complemento va a generar eventos muy importantes en lo que se refiere a nuestro sistema de defensa. Pero, ¿cuáles son las funciones biológicas? ¿Para qué sirve? ¿Simplemente va a servir para tener una acción y complementar algo? No. Tienen funciones específicas muy interesantes. Median la citólisis. ¿Eso qué va a significar? Que coadyuvan en el rompimiento y en la muerte de células que por sí pueden estar muy infectadas, pueden estar muy afectadas o pueden ser células que están cambiando, mutando a tornarse células malignas. Entonces median este tipo de activación. ¿Y cómo? Ya vamos a ver dentro de poco cómo se forma el mecanismo de ataque de membrana celular, que es muy, muy bonito, ¿sí? Otra de sus funciones es la opsonización, va a empezar a marcar, ¿no? Empieza a marcar todo lo que no es adecuado, todo lo incorrecto, todo lo malo, todo lo ajeno, todo lo que sea considerado un antígeno. Solubiliza y elimina, ¿no? Especialmente inmunocomplejos. Esto van a ver muy bien en lo que es hipersensibilidad y van a ver cómo se van formando los inmunocomplejos. Un ejemplo de inmunocomplejo cuando se hace una transfusión sanguínea, ¿no? Y puede ser el subtipo lo que va a formar el complejo inmune.
que va a ser tóxico en algún momento para nosotros. O lo que sucede en las enfermedades postestreptocócicas, donde se forman complejos inmunes, ya no está la bacteria presente, pero sí se forma un complejo inmune que va a ir a depositarse, por ejemplo, en el caso de estreptococo, al ser una enfermedad postestreptocócica, se va a depositar sobre articulaciones y sobre válvulas cardíacas, generando lesiones secundarias por inmunocomplejos. El inmunocomplejo cae, se queda, y el cuerpo lo reconoce como ajeno, pero ya no está la bacteria ahí. Favorece la respuesta inmunitaria humoral, como lo vamos a ver dentro de poco, ya cuando entremos de lleno a lo que es la cascada, y la quimiotaxis, ¿no? Ayuda a llamar a los participantes a que vengan a cumplir su acción efectora para la defensa de nuestro organismo. Ahora, si se fijan aquí, visualmente hay algo interesante. Tenemos en el sistema de complemento una vía clásica, llamada así, una vía alterna, ¿no? Y una vía dependiente de la lectina o lecitina o de las terminales de manosa. Entonces, visualmente nosotros aquí podemos encontrar 3 formas en las cuales nuestro complemento se puede activar. ¿Qué más podemos ver? Vemos que la parte de activación es diferente en cada una de ellas, ¿sí? Miren, estos puntitos que vamos a poner aquí son los mecanismos por los cuales se va a activar este sistema del complemento. En la vía clásica es la condición sine qua non que exista la unión antígeno-anticuerpo. De otro modo, la vía clásica no puede ser activada. Esa es su llave y su cerradura, ¿me entienden? Tiene que haber un antígeno y tiene que haber un anticuerpo. En cambio, en la vía alterna no tenemos esta condición. La activación puede estar dada por microorganismos, bacterias, hongos, virus, o incluso células tumorales. Pueden activar el complemento. Y la misma inflamación. El hecho de que una persona sea politraumatizada ya ha activado su sistema del complemento. ¿Por qué vía? Por esta, por la vía alterna. Porque hemos dicho que la clásica necesita antígeno, anticuerpo. Y la vía de las lectinas o lecitinas generalmente tiene como condicionante que estos microorganismos tengan terminales o terminaciones de manosa. Todos aquellos que tengan esta terminación tienen la capacidad de activar el complemento. Entonces, en esta lámina visualmente vemos que hay 3 formas de activar el complemento en su vía clásica, en la alterna o en la vía de la lectina, que sus puntos de inicio son muy diferentes. En la clásica activo con antígeno-anticuerpo, en la alterna se activa con otros eventos como ser bacterias, hongos, virus, células tumorales, inflamación. Activa cualquier otra cosa. Y en la lectina tiene que tener terminales de manosa, el elemento que quiere activar nuestro complemento. Vamos bajando. Y al bajar, ¿qué nos encontramos? Algo que tienen las 3 en común. El C3, que lo vamos a ver más adelante. Miren, vaya la vía que vaya, pues todos tenemos el C3. Terminan en el C3, confluyen en el C3. ¿Y qué otra cosa en común tienen las 3 vías? Que a partir del C5 van a generar el complejo de ataque de membrana. Ese es el objetivo. Ese es el mayor común que tienen las 3 vías, porque su vía de activación es diferente, su vía de inicio es diferente, y pues van a ir viendo cómo cada una tiene diferentes formas, ¿sí? Por ejemplo, y lo vamos a ver más adelante, miren, mientras aquí nos hablan que se va a activar en el C1, directamente en la alterna se activa en el C3.
y en las lectinas en el C4. Pero todas van a llegar a compartir el C3 y a partir del C5 el mecanismo de ataque de membrana. Entonces comenzamos. ¿Con quién? Con la vía clásica. En vía clásica, ¿no? Vamos a tener la cuantía desde el C1. Acuérdense que es una corrida numérica, ¿sí? ¿Hasta dónde? Hasta el C9. Pero en la vía clásica tengo que tener en cuenta este orden. Si yo llenara estos puntitos suspensivos, lo lógico sería que si he dicho que es una cascada que tiene que ser como graditas y seguir una secuencia lógica, pues vendría a ser C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9, ¿verdad? Pero no, miren este detalle. Este es el pequeño desorden que hay y vamos a ver el por qué. El C1 pasa al C4, C2, C3 y a partir del C5 ya llega el orden. Miren, es simplemente así, ¿no? Si yo en el examen les digo, ¿no? El C1 activa al C2, es falso, porque sé que en la vía clásica el C1 va a pasar por el C4, luego por el C2, luego por el C3 y recién de corrido 5, 6, 7, 8 y 9. Este desorden tenemos que aprender bien, ¿sí? Y ahorita vamos a ver el por qué se ha hecho ese desorden. Cuando ustedes vean la nomenclatura en A y B, porque estos se van a fraccionar, se van a escindir, ¿no? Las fracciones pequeñas son denominadas con A y las fracciones grandes son denominadas con B. ¿Y a qué se refiere todo esto? Miren, ¿qué hemos dicho? Vía clásica, condición que debe ser activada por antígeno y anticuerpo. Esa es su condición. La unión antígeno-anticuerpo hace que haya actividad del complemento, ¿no? ¿A quiénes estamos coadyuvando? O sea, la inmunidad humoral y en la opsonización a la celular, como aquí ya está viniendo el macrófago a ver de quién se trata, quién es, ¿no? Lo tiene que reconocer. Habíamos dicho en un momento que estos sistemas son tan bonitos que es como cuando ustedes ahorita están en la facultad, ¿no? En la universidad, pero va a pasar un buen tiempo y pues de hacer van a reconocer caras de su colegio, ¿no? Están reconociendo. Pero dentro de ese grupo van a ver que dos no son. Pues no son sus amigos de colegio, serán amigos de sus amigos, pero de otra facultad. Entonces es el mismo sistema. El macrófago hace eso, va a mirar quién es si lo conoce, si no, lo fagocita y ustedes saben que aquí pone en el borde los determinantes antigénicos. Aquí ya hemos tenido entonces, por ende, en la vía clásica, la unión del C1, ¿no? Con la condición de que la unión sea antígeno y este que es anticuerpo. Acuérdense que nuestro anticuerpo tradicionalmente tiene una forma de Y. En esta está la Y invertida, ¿no? ¿A quiénes se va a unir? ¿A qué anticuerpos? A los anticuerpos IgG y a los anticuerpos IgM. Acuérdense que dentro de las IgGs hay 4 subclases, pero las únicas capaces de reaccionar con el sistema del complemento son las subclases 1, la subclase 2 y la subclase 3. No así la subclase 4. No tiene esa capacidad. Y la IgM pues reacciona toda ella. ¿Para qué nos ayuda esto? En cuestión de memoria, la IgM nos habla de la actividad, si es una infección, de un proceso infeccioso activo actual en el momento presente, y la IgG nos habla de memoria. Y la IgG muchas veces nos habla de memoria de vacuna también, no se olvide. Entonces, habiendo estado la unión del C1, ¿a dónde? La unión de la vía clásica se activa por la unión del antígeno y el anticuerpo a expensas del C1.
Pero no solamente es el C1 como ustedes ven aquí, sino miren, está subclasificado, pero sigue un orden alfabético. C1R, C1S y C1U. Ellos son los que van a dar la activación hacia la nueva fase, ¿sí? Unidos aquí al C1Q, ¿no es cierto? En la fracción, en la FC de la inmunoglobulina, ¿no? Tenemos el QRS que se va a unir ¿con cuál objetivo? Activar. ¿A quién? A la C2 para formar una esterasa. Acuérdense que todo lo que termina en asa tiene la capacidad de romper, de quebrar. ¿Y cómo hacemos esto? Recuerden que habíamos dicho que nuestra secuencia no es 1, 2, luego 3, 4. Volvamos aquí atrás. Esta era nuestra secuencia. 1, 4, 2, 3 y luego el resto sí de corrido. Veamos cómo activa el C1 al C4 y luego al C2 y C3, ¿sí? Como ya tenemos en nuestra vía clásica el antígeno-anticuerpo, la unión con las partes CQR y S, C1, QR y S, tiene que tener la actividad con 4. ¿Qué hemos dicho que necesita? Formar una esterasa, ¿no es cierto? Cuando nosotros hablamos de las terminaciones asas, hemos dicho que el objetivo es romper. Y estas se van a romper en fracciones. Aquí está enterita. Aquí está enterita, ¿no? El C2, el C4. Tienen que romper en fracciones. Para eso estaban las letras, ¿no? Las A's y las B's en fracciones grandes y pequeñitas. Entonces, ¿dónde va a ir a actuar primero? Siguiendo el orden, hemos dicho que va a ir al 4 para luego ir al 2. ¿Dónde está esto? Tenemos el C1QRS, que ya está activo por la unión antígeno-anticuerpo, pero necesita ir al C4. Este C4 va a ser dividido en C4A y C4B. Al ser este C4A y C4B dividido, el C4B va a tener la opción de dividir al C2. Va a ir a actuar con el C2, ¿sí? Recuerden siempre que todas las A's muchas veces se convierten en esto, en lo que dice aquí, en anafilotoxinas. Y las B's son los componentes que se vuelven mucho más activos. Entonces, ya ha habido la fracción del C4, ha seguido el orden al C2, el C4A sigue su curso a nivel plasmático a cumplir otras funciones, ¿no? Y el 4B se queda con el 2, ¿sí? El objetivo, ¿cuál era? Hemos dicho, de generar una esterasa que pueda dividir a este 2. Por lo tanto, dividido el C2, nos encontramos acá con la unión del C4B, que está acá, y dividido el 2 en qué componentes, en A y B, se queda con el A. Y el B se va a cumplir otras funciones. Esta nueva unión, porque se van uniendo, como hemos dicho, es una apertura de puertas, estas son todas las puertas abiertas, ¿no? Este C4B 2A, aquí, ¿por qué le han puesto así? Porque no le han puesto otra C, ¿no? Otra C, porque sería C4B, C2A, muy largo. Casi en toda la bibliografía van a encontrar el C por delante y luego el resto de letras y números porque todos son C de complemento. Entonces, tenemos aquí el C4AB que ha venido desde acá, desde el fraccionamiento inicial, se ha unido al 2, C4AB 2, pero este 2 ha sido
fraccionado en segmentos A y B. El B se va a cumplir su función y se queda con el A. Por lo tanto, ¿qué es lo que tiene como conjunto? El C4B 2A, que aquí en todas partes recibe el nombre de C3 convertasa, ¿sí? Si alguien les pregunta qué es la C3 convertasa, es el componente de C4B y 2A, ¿sí? Es el resultado del componente C4B 2A. Recibe el nombre de C3 convertasa. ¿Por qué tiene este nombre? Porque tiene que cumplir una función. ¿Y qué hemos dicho? Todo lo que termine en asa va a quebrar, a clisar, a romper. Pero ya nos está diciendo a quién. Al C3, ¿no? C3 convertasa. Por lo tanto, el objetivo del C3 convertasa es dividir al C3 en fracciones, C3A y C3B. ¿Quién es el C3 convertasa? Este, el C4B 2A. Por lo tanto, acá el C3A va igual que ellos a cumplir su función en el plasma, otras funciones, ¿no? Y el C3B se une al grupo. Pero como hemos mencionado, no vamos a poner C3B, como aquí no hemos puesto C2A. El C por delante nos habla que es parte del complemento. Por lo tanto, ya tenemos el grupo del C4B, el 2A que viene acá, y como esta convertasa C3 ya ha actuado, nos ha derivado y nos ha dejado al C3B, que se viene a unir aquí como 3B. ¿Qué es lo interesante y por qué está en blanco? ¿No? ¿Por qué está en un cuadrito blanco? Porque es otra convertasa, pero es la C5 convertasa. Si se dan cuenta, es la misma que esta, ¿no? C3 convertasa, C5 convertasa. Por lo tanto, si ya sé que el objetivo de la C3 convertasa era escindir, dividir o partir al C3 en componentes A y B, pues la C5 convertasa me va a hacer lo mismo, pero con el C5. La pregunta será, ¿quiénes son componentes de la C5 convertasa? El C4B, 2A, 3B. ¿Y de dónde viene? De todo esto que hemos visto. A partir de esto, recuerdan que hemos dicho que todas las vías tienen en común un C3 y a partir del 5 corren ya en un orden lógico, pues tenemos aquí el orden y la secuencia lógica. ¿Para qué? Para esto de aquí abajo, esto es lo que nos interesa en todas las vías, el complejo de ataque de membrana, ¿sí? Esta es la secuencia que estamos viendo en la activación del complemento por vía clásica. En el sitio 1 hemos visto el reconocimiento del antígeno, la unión al anticuerpo, ¿no? La activación del C1QRS, cómo ha ido al C4 para que sea C4A y C4B y haya la escisión del C2, ¿no es cierto? Se ha generado en el sitio 2 el ensamblaje de convertasas, que las acabamos de ver. ¿Cuántas convertasas se han ensamblado? 2. La C3 convertasa y la C5 convertasa, que cada una tenía sus componentes, ¿se acuerdan? C4AB, C2B, y la otra era, la C5 convertasa era la C4B, 2B, 3B. ¿Para qué nos sirve esto? Para que vayamos al sitio 3. ¿A partir de quién? De la C5 convertasa. Si ustedes se dan cuenta, la C5 ya está con los otros números del complemento, ¿no es cierto? Escindida en 2, la 5A, pues se va a cumplir una función a lo que es el plasma, pero a partir de la C5 se activa directamente la 6, la 7, la 8 y fundamentalmente la 9, que es, como vamos a ver en breve, la que tiene una capacidad fenomenal de generar lesión en la membrana. Ahora, antes de pasar a las otras vías,
¿Por qué parece tan importante esta vía del complemento? Porque si se dan cuenta, esta membrana, aquí estos puntitos rosas que ustedes ven, ¿no? Acuérdense que la membrana celular bacteriana es también una membrana, ¿no? Que tiene fosfolípidos, tiene una parte hidrófila, una parte hidrófoba, pero ¿cuál es la característica? Que al ser tan compacta, genera la posibilidad de que la bacteria no explote, ¿no es cierto? Capta todas sus 5 o 6 atmósferas que puede tener de presión. Por lo tanto, si yo generaría un huequito aquí, es como si tengo un globo súper inflado y lo pincho, pues adiós globo se fue. O como si tuviera esos tanques de oxígeno llenos a full, ¿no? Un golpe con un martillo y ¡pac! Explota, pasa lo mismo. Ese es el objetivo, ese es el complejo de ataque de membrana, desestabilizar la membrana, perforarla, huecarla, inestabilizarla, ¿para qué? Para que haya lisis celular. Pero no solamente esto ocurre a nivel de las células bacterianas. Y ustedes cuando estén en curso superior y vean en inmuno, van a ver esto a más profundidad y van a ver cómo hay enfermedades por hipocomplementemia, ¿no? Y muchas enfermedades autoinmunitarias están relacionadas a esta parte de eventualidad que tiene el complemento. Entonces, por eso es el complejo de ataque de membrana, nada más. No les está hablando al complejo de ataque de membrana bacteriana, no dice, es complejo de ataque de membrana, donde lastimosamente muchas veces se lesionan nuestras células, nuestras membranas eucariotas. Y aquí ahora que vamos a ver la vía, ¿sí? Porque ya hemos llegado al C9 de la vía clásica. Pero ¿qué habíamos dicho? Y retrocedamos, que la vía clásica, ¿no es cierto?, no tiene un origen, la vía alterna, perdón, no tiene un origen aquí, antígeno-anticuerpo, sino puede ser activada por cualquier otro elemento, incluido inflamación, incluido células tumorales, pero miren dónde, a nivel del C3, ahí empieza, ¿sí? Clásica, ¿dónde empieza? C1. Alterna, ¿dónde empieza? C3. Por lo tanto, si nos vamos a la alterna, aquí ya encontramos que puede ser, hemos dicho, superficies bacterianas, polisacáridos, células tumorales, procesos inflamatorios, autoinmunitarios inclusive, que van a activar al C3. Activado el C3 cumple la misma función de dividirse en C3A y C3B. En la vía alterna ya tenemos la participación de cofactores, ¿sí? Factores que van a ayudar a completar la cadena o la cascada de activación. Como ser el factor B, siempre en B grande, el factor D y el factor B, ¿sí? Cuando tenemos ya, vamos a ver que van a ayudar a escindir estas mismas. Este C3B va a ir a actuar a un C3B. Por eso ustedes tienen aquí la nomenclatura B grande, B chiquita. El B grande es de aquí, ¿no? Y la B chiquita es del complemento, del C3. Y forman una convertasa. Necesitan formar su convertasa. En este caso, forman las mismas convertasas, ¿no? La convertasa C3 y la convertasa C5. Pero si se dan cuenta, sus componentes son diferentes. La convertasa C3 en el sistema o en la vía del complemento alterno, ¿no? Por la vía alterna, está dada por el C3B minúscula, ¿no? Como han participado factores o factores B mayúscula y B minúscula, ¿no? Esa es la conformación de la convertasa C3. ¿Cuál es el objetivo? Romper, escindir, igual que los otros, al componente 3 en sí. Ese es el objetivo. Para formar una convertasa C5, como teníamos en la vía clásica. Esto a ratos parecería un enredo, ¿no? Ni siquiera estoy terminando de entender los C3, vez de uno y ya estoy con otros. Es cuestión de que ustedes agarren un papelito
y con bolígrafos de colores hagan las vías. Alterna, la vía clásica, háganla 2 veces como un ejercicio mnemotécnico y van a ver que al hacer por escrito, ¿no? Al hacer por escrito cómo se va abriendo la cascada, en su mente va a quedar, ¿no? Tanto para el examen como para su vida futura, ¿no? Para inmuno y demás. Entonces, ese es el ejercicio que deben ir haciendo, ¿no? Vía clásica, cuál abre, cuál abre, cuál abre y cuáles son los componentes de las convertasas. En la vía alterna de igual modo. Porque querer memorizar, pues no les va a dar muy buen resultado. Hagan el ejercicio que les digo y les va a ir muy bien. Entonces, el componente de la convertasa C5, cuyo objetivo es lo mismo, generar C5A, C5B, para que de corrido se llegue hasta la 9. Pero, ¿cuáles son los componentes de la convertasa C5 en la vía alterna? El C3B, con los cofactores B mayúscula, B minúscula, y C3, B minúscula de nuevo. ¿Sí? Esta es nuestra convertasa. ¿Para qué? Para que siga la misma ruta. La C5A va a seguir su vida en el plasma y la C5B va a ir a coadyuvar la formación de ¿qué? De las agrupinas. ¿Dadas por quiénes? De corrido, ya hemos dicho, ¿no? El C5 y C6 va a estar hasta el final. ¿Dónde es el final? C9. Va a ir formando agrupinas, ¿no? Las va a ir agrupando, las va a ir uniendo. C5 a C6, C7, C6, C7, C8, C6, C7, C8 y miren la C9. Esto es lo bonito que decíamos. Se van formando en capas, como si fuera una capa de una perforadora, ¿no? Y esta va a ir haciendo un hueco, va a ser una porina. Ese es el espacio, ese es el complejo de ataque de membrana que se hace. Eso es lo que inestabiliza, lo que da el lugar de fuga, que también lo hace por clásica, porque hemos dicho que de aquí para adelante pues es el mismo orden y su objetivo es el mismo, ¿verdad? Y es aquí lo que estamos viendo, miren la membrana, es este dibujito el que se rescata de todo esto. Aquí están todas las lesiones de membrana, pero miren, aquí ya está funcionando el C9 en pleno, en este lugarcito. ¿Por qué? Porque ha podido formar el complejo, esta como si fuera una porina, como un poro. Miren, ha hecho un hueco. Y al haber el hueco, ustedes ya pueden observar que ya hay salida de elemento de dentro de la célula, pues esa célula se va a alisar, esa célula se va a morir. La lesión de membrana ya ha sido cumplida muy, muy efectivamente. ¿Sí? Y teníamos esta nuestra tercera vía, que era la vía que estaba en medio, la vía de la lectina, o de las terminaciones que puedan tener finales o terminaciones de manosa, ¿no ve? Van a ser moléculas muy similares a las C1Q que van a empezar a abrir la cascada, que van a empezar a activar la cascada. Evidentemente va a ser independiente de anticuerpos, no tiene esa relación, ¿no? Como la tenía la vía clásica. Y pueden unirse además a carbohidratos de superficie de otros microorganismos eliminados y aprovechar esa parte de unión, ¿no? Como decir, ya tengo mi amigo, me agarraré a mi amigo y con mi amigo ya conformo, tengo mi terminal y pues abro el complemento, ¿no? Tiene esa capacidad la vía. Entonces, teniendo la actividad, ¿no? El C3 va a hacer lo mismo y miren los componentes que tenemos. Todas van a escindir, todas van a dividir. Pero aquí hay algo bien bonito que ustedes con el tiempo van a empezar a reconocer visualmente. Que cuando la vía de las lectinas o cualquier otra vía que hemos dicho que comparten o se unen en C3, pues parecería que les llevara a la vía clásica o a la vía alterna en algún momento, porque terminan teniendo sus mismos componentes, ¿no? Que en la primera instancia esto no se ponía. Esto depende de la bibliografía que ustedes revisen. La mayoría no ponen C, C, C. C4B, 2B. Entonces es lo que nosotros vamos a ver para qué. Para que empiece a ver la lesión a partir de la vía de las lectinas. Acá en todas teníamos, ¿no? En la primera, unión antígeno-anticuerpo, en la clásica. En la alterna teníamos, ¿no? Presencia de polisacáridos, membranas, virus, inflamación, células tumorales, y aquí tenemos terminaciones, simplemente terminaciones.
que van a ir a activar a la C4 y van a dividirla, ¿no? ¿Para qué? Para que la C2 se active y funcione y se genere aquí una unión. La C4B y la C2B. ¿Para qué? Para que nosotros tengamos nuevamente la formación de convertasas. Las convertasas C3 y las convertasas C5. Pero si se dan cuenta, estas son muy, muy similares. Son prácticamente como pasar por la vía clásica, ¿sí? La C2B, la C4B, la C3B, C2B, C4B, que es lo que nosotros necesitamos para activar, ¿no? Aquí ya ha habido los residuos, han hecho la activación correspondiente, las As van a hacer, ¿no? Otro tipo de funciones. ¿Qué funciones pueden hacer? Funciones líticas, funciones de coadyuvar a otro tipo de elementos humorales, ir a potenciar leucotrienos, ir a coadyuvar otro tipo de elementos que nos esté generando inflamación, pero sin participar directamente en las vías, como las que tienen, las que se quedan, las que se están uniendo en este momento. Y aquí, miren, tenemos lugares en común, como veíamos, ¿no? Tenemos las convertasas C5 que vienen y activan prácticamente de igual y del mismo modo a la C5B, ¿para qué? Para ir a generar la activación del C6, C7, C8, C9, sin dividirlas, y que se genere este elemento, el complejo de ataque de membrana, que es la formación de un poro, que es el poro, ¿no? Que es lo que va a generar la muerte bacteriana. Y si se dan cuenta, acá entran, ¿no? Las otras vías, tienen lugares en común. Ahora, la pregunta será, y si funciona la vía, si funciona una de las vías, digamos, la clásica, ¿ya no va a funcionar la vía alterna? No, pueden funcionar las tres al mismo tiempo. No significa que si hay una vía funcionando, las otras vías no funcionen. Las tres se activan al mismo tiempo, las tres funcionan al mismo tiempo y pueden generar lesiones. Y aquí ese paso van a activar, ¿no? La vía clásica la vía clásica, mientras se está activando por la unión antígeno-anticuerpo, va a generar un proceso de respuesta inflamatoria por las convertasas, y las vías alternas se van a ir activando gracias a esta a partir de las C3. Entonces, sí pueden estar las tres presentes al mismo tiempo cumpliendo su función, ¿no? Y para concluir, este cuadrito es el más bonito de todos, porque les resume cómo es cada una de las vías y cómo se interactúa. Miren, aquí tenemos la vía clásica, la vía de las lectinas, y aquí tenemos la vía alterna, ¿sí? ¿Qué tengo que recordar? Que todos empiezan en C, pero tengo que saber en qué número de C. En C1 me empieza la vía clásica, la vía de las lectinas, C1 también, y la vía alterna va a empezar definitivamente en C3. Tengo que saber esos inicios, ¿sí? La vía clásica jamás va a iniciar en C3, ni la vía alterna en C1. Por lo tanto, ese inicio es único. Otro evento con el cual tengo que diferenciar cómo se inicia la cascada. En la vía clásica, por la unión antígeno-anticuerpo, ese es su requisito, ¿sí? ¿Qué anticuerpos? Los IgG, IgM, de los IgG, ¿cuáles? 1, 2, 3 en subclases, porque el 4 no participa. En la vía de la lectina, ¿no es cierto? Todo aquel que tenga terminaciones de manosa. En la vía alterna me puede abrir a partir del C3 polisacáridos de superficie, células tumorales, procesos inflamatorios netos, me va a partir de ahí. Acá en la vía clásica, cuando ya se encuentra activado el C1, que hemos dicho que además tiene que ser C1Q, C1R, C1S, nos genera un desorden, ¿no? Tenemos que ver la posibilidad de empezar con el C4. Y el C4 activar el C2. ¿Para qué? Para formar el C3 convertasa.
El C3 convertasa va a estar constituido por ¿quiénes? Porque estos ya han sido escindidos en A y B. Por el C4B y el 2B. ¿Para qué? Para ir a formar la C5 convertasa. ¿Gracias a quién? A que el C3 convertasa está cumpliendo su función. ¿En dónde? En el C3 y lo ha dividido en A y B. Lo que me permite tener mi C5 convertasa de la vía clásica. Constituido por ¿quiénes? Por los mismos, que son C4B y 2B, más este C3B, que me ha otorgado la C3 convertasa. Aquí en la vía de las lectinas, ¿no es cierto? Llegamos igual a la conjunción porque hemos dicho los tres tienen la capacidad de tener un punto en común. El primero es el C3 y el segundo, ¿cuál era? El C5. En el C3 lo mismo. Se escinde en C3A y C3B, cuyo objetivo es ¿qué? Interactuar para la generación de la C5 y con esta C5 convertasa y activar la 6, 7, 8, 9 y generar el complejo de ataque de membrana. Que de igual modo, si subimos a la vía clásica, lo vamos a tener. Nuestra C3 convertasa ha generado la C5 convertasa, que la C5 convertasa ha cumplido su función partiendo, ¿no? Escindiendo al C5 en fracción grande y chiquita, ¿no? La A va a ir a cumplir, que hemos dicho, funciones al plasma, y la B se va a quedar a activar el C6, 7, 8 y 9 para formar el CAM, el complejo de ataque de membrana, que de igual modo vemos en la vía alterna, que comienza en la C3 por la presencia de polisacáridos, productos de superficie, células tumorales, procesos inflamatorios y su participación además está enriquecida por la presencia de factores, ¿no? Factores B, factores D e inclusive factores P. ¿El objetivo cuál es? Ya tenemos un C3B. Tener una C3 convertasa que me pueda llevar hasta la C5. Activada con el factor B, ya tenemos por eso la B mayúscula aquí, tengo mi C3 convertasa de la vía alterna, compuesta por el C3B minúscula, B mayúscula, B minúscula. ¿Qué va a hacer? Va a ir al C3 en pleno, lo va a escindir y del cual me voy a reservar el otro 3B. Y voy a tener mi propia C5 convertasa de la vía alterna, compuesta por ¿quiénes? C3B, B mayúscula, porque es el factor B minúscula y C3B dado de este complemento. Si se dan cuenta ustedes acá visualmente encuentran bien facilito los componentes convertados. O la C5 convertasa de la vía clásica, si se dan cuenta, es muy diferente a la C3 convertasa y C5 convertasa de la vía alterna. Y aquí los tienen confrontados. Facilitos de repasar, facilitos de recordar y facilitos de diferenciar. Aquí está. No hay dónde perder. Están frente a frente. Miren, los C5 convertasas de cada vía y los C3 convertasa de cada vía. ¿Por qué? Porque ¿cuál es su objetivo de este? C5 convertasa, ASA rompe. ¿A quién? Al C5. En A, que va a ir a hacer sus cositas en el plasma, y el B, que me va a abrir al C6, C7, C8, C9 para formar lo que más nos interesa, que es el complejo de ataque de membrana. ¿Sí? Muy bien. Ahí termina, jóvenes, nuestro sistema del complemento. Si tuvieran alguna pregunta, por favor. Ninguna. Bueno, yo les comprendo. El C3, C4, 2 se hace un bol.
mi consejo, este cuadrito, ¿no? Hagan sus cascadas. Así van a encontrar fácil las diferencias de inicio, quién lo inicia, a quién activa, a cuál escinde y cuáles son los componentes de la C3 convertasa y C5 convertasa de cada día. ¿Listo? Muy bien, queridos jóvenes. Les deseo mucha suerte en su examen, que creo que se avecina en unas semanas más, y nos vemos con les corresponda conmigo en la parte práctica. Y pues cuídense mucho, que la parte de la pandemia está fea todavía. ¿Listo? Tengan muy buenas noches. Hasta luego. Hasta luego, doctora. Gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego, doctora. Gracias, doctora. A ustedes, hasta luego. Hasta luego, doctora. Muchas gracias. A ustedes, hasta luego.